Saludamos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía, se pertenece a la empresa Green Power, ingeniero Hidalgo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la emisión y contenido del decreto ejecutivo 215, emitido este 29 de marzo por el presidente de la República, que ha modificado ligeramente el precio de los combustibles en Ecuador. Bueno, me gustaría enfocarme en el tema energético, que es, digamos, lo que algo conocemos, y no podría pronunciarme, digamos, el impacto del IVA en general, porque evidentemente ese ya es otro análisis. No, me Entonces, refiero ese es al decreto exclusivamente sobre los combustibles, el exacto. 215. Sí, bueno, básicamente hay que analizarlo desde una perspectiva de la realidad país, porque si bien es cierto hay un incremento de los costos de los combustibles, también es verdad que hay que analizarlo versus qué. Y quiero referirme, por ejemplo, al tema del GLP. El GLP impacta enormemente a la ciudadanía. Digamos, cualquier cambio le va a llegar a impactar, pero también la ciudadanía tiene que comprender que nosotros tenemos un GLP absolutamente subsidiado. 15 kilos de tanque de gas, si usted le pone precio internacional más precios de almacenamiento, pérdidas de vaporización, transporte, envasado, distribución, etcétera, el tanque de gas debería costarnos cerca de $25. Entonces, que la población, en cierta forma, y al menos algunos periodistas, se admiren y se pongan nerviosos porque se ha subido solo 5 centavos por tanque de gas, cuando deberíamos estar pagando lamentablemente $25 un Y más tanque bien que ahora lo pagamos. significativo de esto es que el gobierno se ha atrevido a tocar un tema tabú, aunque de manera simbólica. Lamentablemente la realidad numérica es esto, o sea, afecta, obviamente, no puedo desconocer que no, pero es una subida simbólica, porque seguimos absolutamente eh, subsidiados. Además, eso no es lo más crítico es que un país petrolero, el GLP, importemos cerca del 86% del GLP que consumimos. Mientras además es ya lo que rayan en la locura, que además quemamos gas en el Ecuador con altos concentrados de propano y butano, que es GLP, en los mecheros del oriente. Entonces, yo quisiera mencionar que esto termina beneficiando, estos subsidios termina siendo el escudo protector de los importadores de combustibles. Y hasta que no corrijamos esto, hasta que no focalicemos los subsidios, porque Gustavo, con todo el respeto, usted, yo, mucha gente de la población, no necesitamos el subsidio. El subsidio debe ir a proteger a los más pobres, evidentemente, y hay que ser muy empáticos porque a los más vulnerables, los más pobres, evidentemente les afecta $1, $2, 5 centavos incluso, evidentemente, pero a la población que tiene, ¿por qué deberíamos subsidiar? Entonces, cuando usted analiza que los subsidios benefician a los importadores por dos razones. La primera, porque cuando usted tiene precios absolutamente bajos, crea distorsiones porque a la gente no le interesa ahorrar, porque es el ahorro mínimo. Por ejemplo, al GLP lo utilizan para calentamiento de piscinas. Esto se sabe, esto no es algo que me estoy inventando, usted y yo sabemos que se malutiliza el GLP en muchas aplicaciones como calentamiento de piscinas. Segundo, entonces, primeramente, esto hace que consumamos más, eso hace que despilfarremos. Evidentemente hay distorsiones de contrabandos y un montón de cosas más. Pero además, cuando usted dice, les invito a los inversionistas a que vengan a invertir al Ecuador, aprovechen el gas de mecheros para sacar GLP o refinar petróleo o invertir en campo amistad para gas natural, que es metano, es predominantemente metano. Acá el gas del oriente tiene componentes de gas asociado de propanos, butanos, metanos, etcétera. La realidad es que no es atractivo. ¿Por qué? Porque nadie va a competir con el precio subsidiado. Entonces, papá Estado le dice, bueno, yo le pago el resto, porque yo estoy pagando el subsidio, y usted tiene como único cliente al Estado, que sabe que es un mal pagador, que sabe que está quebrado, que sabe que no tiene recursos.
Entonces, ese es el escudo protector de los importadores de combustibles. Ahora bien, si los subsidios energéticos, como dice gran parte de la gente que se ha indignado, algunos con razón, porque obviamente les perjudica en su economía, pero otros no, dicen es que tener subsidios energéticos en general ayuda a que seamos más competitivos, produzcamos más, nos desarrollemos más. Gustavo, y a su importantísima audiencia. Esto, si fuera verdad, el Ecuador que ha subsidiado por más de 60 años, ya seríamos Singapur, ya seríamos un país de primer mundo, porque hemos regalado miles de millones de dólares en subsidios. Ahora, yo Caso más quisiera relevante. preguntarle sobre estas cifras que siempre requieren contrastación, más aún cuando vienen de medios interesados, en este caso de medios oficiales. Petroecuador ha entregado cifras la semana anterior, señalando que la exportación de crudo iguala prácticamente a los costos de la importación de combustible, de que apenas existiría una diferencia de 0,18%, a diferencia de hace 5 años o 4 años, en el año 2019, cuando la exportación superaba la importación en un 47%. Esto es lo que señala Petroecuador y se dice que esto significa una cantidad bastante baja para Ecuador. Ecuador se encuentra prácticamente tablas en materia de combustibles. Quisiera primero contrastar esta información. ¿Es esto correcto? Porque viniendo de Petroecuador, con mayor razón, son cifras que hay que contrastarlas, confirmarlas y mirarlas con lupa. Lo que hace Petrocor es absurdo. Usted no puede comparar que es que porque producimos petróleo ya podemos importar combustibles a precios subsidiados y que casi que estamos tablas. Son productos diferentes, son negocios diferentes, son tipos de materias primas absolutamente diferentes. Yo debería analizar cuánto exporto en petróleo y qué bueno exportar petróleo. Ojalá exportemos más petróleo. ¿Cuánto ha aumentado mi seguridad energética nacional? ¿Cuánto ha aumentado mi producción nacional de diésel, gasolinas, GLP, aprovechamiento de gases mecheros, gas natural? ¿Cuánto he mejorado esto como empresa? Y bajo otro análisis y otra lógica, además el país importa combustibles. No tiene relación lo que yo produzco con lo que importa el país en Claro, combustibles. algo evidente es que hay un valor agregado y un gigantesco valor agregado entre crudo y un producto terminado. Perfecto, pero no tienen relación. Le hacen una relación como para justificar que es que no son tan dolorosos los subsidios. Son más de 4.000 millones de dólares en subsidios que ya salieron un par de analistas por ahí a decir que es que no salen de las arcas del Estado, que salen literalmente desde Petroecuador. ¿Y de quién es el dueño de Petroecuador? Pues del Estado. Entonces, si usted tiene dueño del Estado, no importa si se pone en el bolsillo de acá o el bolsillo de acá, el dinero es un hueco económico que le genera justamente estas distorsiones. Y esas distorsiones se benefician la minería, legal e ilegal, contrabando, narcotráfico, grandes industriales y gente que no tiene por qué pagar precios, no tiene por qué recibir subsidios. Fíjese el caso, por ejemplo, ahorita, yo no sé en Cuenca, Gustavo, pero entiendo que hay una especie de apagones o racionamientos eléctricos en todo el No, país. Cuenca no ha sufrido por lo menos eso, pero nos quedamos sin Bueno, gasolina recientemente. bueno, si usted se fija, eso está pasando en Quito, Guayaquil, que bueno que en Cuenca todavía no, pero el comunicado de prensa que saca el ministerio es absolutamente racional. Dice, oiga, hemos recibido una infraestructura en mal estado, sin mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Es correcto. No puede hacer milagros tampoco una nueva administración en tan poco tiempo. Entonces ellos dicen, como no tengo una infraestructura con buen mantenimiento y todo, ¿qué cree que necesitan, Gustavo? Necesitan recursos, ¿no está de acuerdo? Por supuesto. Bueno, van a finanzas, le dice el ministro de Finanzas, denos recursos porque yo necesito hacer mantenimiento, actualizaciones, nuevas inversiones, etc. ¿Qué cree que le dice ahora el ministro de Finanzas? Oiga, estoy en una guerra, estoy metido ahorita, no tengo para pagar salarios, no tengo para comprar armamento, no tengo para pagar esto y el otro. Entonces es evidente que le dicen que no hay plata.
Entonces no se entiende por qué el Ministerio de Energía, sabiendo que la semana pasada llegamos a comprar hasta 50 centavos el kilovatio hora, y esto tiene relación con el GLP, tiene relación con los subsidios, tiene relación con el IVA, porque estamos hablando del mismo Estado, y el problema del Estado y del gobierno es subsidios. Y mientras no se corrija eso, no hay IVA que aguante. Se puede subir al 20% y seguimos complicados. Entonces, mientras compramos a 50 centavos el kilovatio hora, resulta que le seguimos vendiendo a las mineras a 5 centavos. Yo no me voy a cansar de apuntar con el dedo estas distorsiones, Gustavo, porque justamente lo que requiere el sector eléctrico, así como el Petroecuador, es mayor recaudación, porque con mayor recaudación tienen fondos para financiar el mantenimiento, la actualización, esto que el otro. Entonces no hay, Gustavo, usted me parece que es un gran gestor, me parece que es un muy buen, aparte periodista, empresario, gestor económico. Le aseguro que es usted, que es un hombre honesto, le ponen a dirigir las eléctricas, va a hacer un mal trabajo. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede hacer un buen trabajo si no tiene recursos. Si usted produce pan a $1 y lo vende a 50 centavos, no puede ser un buen trabajo, va a ser un pésimo gestor. Entonces, mientras no corrijamos esas distorsiones y no pongamos en su sitio a personas como la señora Silva, que se atreve a mentirle al país, la presidenta de la Cámara de la Minería, que le dice al país que, que los 5 centavos el kilovatio hora que pagan, para poner un ejemplo en tema de subsidios, dice que es un precio bastante competitivo a nivel regional, lo cual es falso. Nadie en la región regala la electricidad como el Ecuador, así que eso no es verdad. Le dice además al país, en varias entrevistas, que hay un acuerdo contractual con el Estado para mantenerles ese valor, que el Estado se ha comprometido a mantenerles el valor. Y la asambleísta Pozo le pregunta al Ministerio de Energía, dígame por favor si en algún contrato minero existe este compromiso de mantener estos precios subsidiados. ¿Y qué funcionario fue el que firmó eso? Porque obviamente firmó una tontería. El ministerio le dice, no hay tal compromiso. Segunda mentira. ¿Cómo le creemos entonces a la señora Silva y al sector minero que ahora se andan quejando que la población no los deja entrar en unos proyectos que además deberían obviamente solucionar esto porque el país necesita inversión? Y por Ahora, otro lado, ingeniero sí, Hidalgo, sí, quisiera preguntarle también sobre este decreto ejecutivo 215, el que acaba de imponer el IVA en los combustibles. Por allí se genera alguna excepción también para el sector industrial. En el artículo 3 se señala, agréguese a continuación del inciso quinto del artículo 1 lo siguiente. En el caso del diésel y gasolinas destinadas al sector camaronero, los precios serán determinados conforme a lo señalado para el segmento industrial. ¿Qué significa esto? subsidiado, porque el país es una fiesta de subsidios y hay funcionarios que son permanentemente regalones con plata ajena, porque es súper fácil poner un subsidio y es extremadamente difícil ¿Y el, quitarlo. y el, y el sector camaronero necesitará este subsidio? No, no, nadie lo necesita. No necesitamos, no necesita el sector atunero altamente subsidiado, no necesita el sector camaronero y no necesitan otros sectores. No necesita nadie. El país no tiene recursos para regalar. Necesitamos poner los subsidios a los más pobres y a ellos protegerlos. Punto. Todos los demás tenemos que saber gestionar, manejar y maniobrar este tema. No podemos, parece que no entramos en conciencia, Gustavo, parece que no analizamos bien. El país está empobreciéndose cada año más. Si hubieran servido los subsidios en 60 años de subsidios, ¿sí? Ya seríamos Singapur, ya sería la empresa tunera, la industria tunera sería la primera en el mundo de largo, la camaronera primera en el mundo de largo, minería primeros en el mundo de largo, etcétera, etcétera. El país no puede financiar algo que no tiene recursos. El país, en otras palabras, Gustavo, nos estamos endeudando para financiar subsidios, o no financiar, para regalar subsidios. Entonces no estamos empobreciendo. Entonces viene Y en el mismo tema,
Ingeniero Hidalgo, Ajá. ¿en qué punto se encuentra esto de la focalización del subsidio a los combustibles? Bueno, eso es lo que hay que preguntarle al gobierno. Tome la decisión valiente, señor el presidente Noboa y señores funcionarios del Estado ecuatoriano, de, de una vez por todas cortar este cordón umbilical que nos está empobreciendo. No tenemos recursos. ¿Saben cuál es el impuesto que pagamos todos por los subsidios? Porque evidentemente de algún lado se financia. Es el impuesto más grave que tiene el ciudadano, especialmente el pobre. Es el impuesto a no tener seguridad, a no tener salud, a no tener educación. Ese es el precio que se paga por mantener estos subsidios. Y como le digo, empiezan con estos subsidios a generar una distorsión, que es un incentivo perverso hacia inversiones que tiene que desarrollar el país, como no tiene recursos, con inversión privada para refinación, industrialización, aprovechamiento de energéticos nacionales. Pero usted hable con cualquier inversionista y dice, oiga, yo puedo invertir en el Ecuador, porque evidentemente hay unos números muy atractivos para refinerías, por ejemplo, privadas, que en el mundo existen refinerías privadas, solo en el país no. Entonces, yo quiero hacer una refinería privada, pero yo no puedo competir con precio subsidiado, pues yo no puedo regalar el combustible que estoy refinando. Entonces, me toca hacer que el Estado me pague. Yo no confío en el Estado. ¿Por qué no confío? Por más que haya un buen funcionario al mando del gobierno, siempre puede venir un malo. Y además, el Estado no tiene recursos para pagar. Entonces, ¿cómo confío en un Estado pobre? Pero para comprar combustibles y para comprar electricidad a Colombia, estamos hablando de energéticos, si pagamos cash, billete sobre billete. Eso es lo que hacemos. Entonces, esta distorsión, que parecería que estoy hablando de varios temas diferentes, Gustavo, están interconectados. La electricidad, los combustibles, los subsidios y los importadores de combustibles que tienen relación también con el tema de electricidad, porque son los beneficiarios, por ejemplo, de que se aumente necesidad de consumo de diésel importado para generación eléctrica. Entonces, si nosotros no creamos un plan nacional de seguridad energética, si no cortamos de una vez por todas el tema de subsidios para cuidar a los más pobres y vulnerables y eliminar todos los otros subsidios a quienes no lo necesitamos, y a partir de ahí hacer incentivos de creación de inversiones nacionales, lo único que va a pasar, y con esto termino, Gustavo, es que este mes, que no es un mes de estiaje, ya tenemos cierto nivel de racionamientos. Y en septiembre, octubre, noviembre de este año, oficialmente nuevos racionamientos, oficialmente compras masivas de electricidad a Colombia. Es ineludible esto de los racionamientos. Pero es que, a ver, ¿cómo? ¿Qué ha cambiado en este gobierno con el gobierno anterior? No ha cambiado mucho porque hay gente muy buena tratando de hacer muchas cosas importantes, pero no tiene recursos, Gustavo. Sin recursos no hay solución que aguante. No ha Sin mejorado mayor la recaudación oferta no hay posibilidad energética de... y sigue incrementándose la demanda. Verá, ahí hay dos cosas. Primero, se está envejeciendo más y más, obviamente, la infraestructura eléctrica y no solo generación, transmisión, distribución, etcétera. ¿Sí? Eso quiere decir que necesita más mantenimiento, que no hay recursos. Pero además, y sobre todo, tenemos un aumento de consumo eléctrico que no solo es por aumento de la población, sino que cada vez per cápita necesitamos o consumimos más electricidad. Por ejemplo, yo utilizo mucho más mi celular, tengo computadora, tengo televisor, tengo esto, tengo lo otro. Hay gente que está saliendo de la pobreza, y esto es una gran noticia, que deja su ventilador por aire acondicionado, por una mejor refrigeradora, etcétera. Entonces, el, en el mundo se está disparando el consumo eléctrico y la demanda eléctrica que se está disparando no camina de la mano con la oferta. La oferta es cada vez peor. Por eso es que parecería que soy muy repetitivo en el tema de subsidios, pero si queremos realmente empezar
a resolver las cosas de forma medular, no con parches. Tenemos que parar este de sangre. Bien, Si no paramos este de terminemos, sangre, no podemos hacerlo. ingeniero, con unos referentes de los precios internacionales. El kilovatio hora, ¿cuánto cuesta? Si se puede hablar de un precio internacional, si no, tomemos como referencia Colombia, Perú, nuestros vecinos. Un kilovatio hora que en Ecuador va en esa escala desde 5 centavos el kilovatio subsidiado para los sectores a los cuales usted se ha referido ya, hasta 40 centavos de algunos consumidores. ¿Cuál sería el precio internacional? Súper sencillo. La Agencia de Regulación hizo un estudio sin contemplar, ojo, sin contemplar todas estas distorsiones de importación de electricidad, que dicho sea de paso, a Colombia le pagamos cerca de 250 millones de dólares, y hay un hueco de más de 300 millones de dólares en Select y en las eléctricas del país. Sin contemplar esto, en el 2018 hizo un análisis la Agencia de Regulación y dijo cuánto costaría la electricidad si se contemplan las amortizaciones de inversión. O sea, es decir, que no se haga como donación, por ejemplo, Coca-Cola, Sinclair, sino que se amortice lo que se invirtió. ¿Para qué se necesita retorno de inversión? Para invertir más, pues en más generación. Pero ¿cuál sería el Entonces precio referente? la agencia dijo que el kilovatio hora debería costar 15 centavos. ¿Sí? 15 Que es centavos. aproximadamente Y lo que paga precios en Colombia y Perú el más o menos van consumidor por ahí. promedio en ciudades como Cuenca. En cuanto a la gasolina extra y Ecopaís, que hoy está fijado en 2,47, ¿cuál sería el referente? Perdóname, solo antes de ir a eso, Gustavo. 15 centavos. Mientras le cobramos 5 centavos a las mineras. No puede ser. Ahí obviamente está la distorsión que se necesita corregir, entre otras distorsiones. Hablando de combustibles, tiene el tanque de 15 kilos de GLP, debería costarnos cerca de $25. Hay analistas que dicen no ha de ser tanto, es el menos, tal. Póngale 20 si es que quiere, por algún analista que sea más conservador. Está bien, pero no es ni de lejos un valor cercano al dólar 60 como está, o dólar 65 que cuesta ahora. 1,65 ahora, así es. El costo de la gasolina extra, también hay debates al respecto, pero bueno, referentes a Estados Unidos, está costando cerca de $4. A nosotros nos cuesta $2 algo, $2.20, me parece que es lo que subió. Son $4 lo que debería costarnos, precio ¿Y el diésel? absolutamente subsidiado. Y el diésel debería estar entre 3.75 a $4 y está a $1.86. O sea, este incremento de 5 centavos, que es un tabú en el país porque nadie quiere topar los subsidios energéticos, y no solo, por eso hago énfasis, no solo es el tema de combustibles. Nosotros necesitamos tomar decisiones valientes de focalización de los subsidios, de ir a eliminar a todos los sectores del país, excepto los más vulnerables, incluido transporte. Fíjese usted, el transporte, por ejemplo, de alimentos debe tener evidentemente subsidios, pero el transporte de minerales, ¿por qué debería tener subsidios? Sí sabe usted, por ejemplo, que las grandes mineras tienen su mina, ¿no es cierto? Y desde su mina mandan sine qua non todo el tiempo a un solo lugar, que es al puerto. Tienen punto A punto B. Es facilito focalizar ese subsidio. ¿Por qué? Porque le dicen, señores, ustedes que van del punto A al punto B pueden cargar combustibles donde ustedes quieran a precio subsidiado. Pero cuando lleguen al puerto, yo le voy a calcular cuánto diésel usted consumió por tonelada que entrega al puerto y yo le paso la factura a usted o al transportista que le pasa a usted del diferencial del subsidio para que usted me pague. Entonces, yo creo que a veces es falta de empatía. A veces quieren quedar bien con estas grandes empresas. Entonces, mi amigo, el presidente de la empresa tal minera, mi amigo el industrial, yo no quiero quedar mal, no le quiero subir, le voy a perjudicar a mi amigo, pero le está perjudicando Bien. al pueblo ecuatoriano. Hay que El tiempo tomar decisiones lamentablemente se valientes ha en este agotado, país. ingeniero Hidalgo. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Encantado, Gustavo. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía.